Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 2, caso práctico número 1, la paciente diabética. Cátedra Bioquímica, docente químico farmacéutico Jason Rodríguez Lindao. Los integrantes del grupo son Pita Smith, Valeria Naí, Medina Carvajal, Edith Isabel, quien les habla, López Anchundia, Luis Fernando, Pirumbay Borores, Heidi Nicole, Peso Quimis, Ashley Belén, Palomeque Jaén, Tommy Bryan, Zamora Vera, Telma Layesca. El caso práctico es la paciente diabética. Una mujer de 45 años con antecedentes familiares de diabetes tipo 2 acude a consulta médica debido a una sensación constante de sed, aumento de frecuencia urinaria y pérdida de peso involuntaria. Los análisis de sangre revelan hiperglucemia, nivel alto de glucosa en sangre y glucosuria, presencia de glucosa en orina. A continuación le vamos a hacer unas interrogantes de caso clínico a la licenciada Yadira Núñez. A continuación, mi compañera. Bueno, una de las primeras preguntas sería, ¿qué hormonas están principalmente involucradas en la regulación de la glucemia? Bueno, chicos, muy buenas tardes. Respondiendo a lo del caso clínico, pues esta es una pregunta muy general. Aquí nos dice que qué hormonas están principalmente involucradas en la regulación de la glucemia. Bueno, hay que tener presente que este proceso de regulación de la glucemia se lleva a cabo en el órgano del páncreas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Las principales hormonas que, valga la redundancia, llevan la regulación de la glucemia son la insulina y el glucagón. ¿Cómo funciona esto? Pues es que la insulina tiene unos receptores que hace que estos receptores se puedan unir a las células de otros tejidos, como por ejemplo el músculo, por ejemplo el tejido adiposo o el hígado, y entonces a través de estos receptores la glicemia o el azúcar puede adherirse a estos tejidos. Entonces estos son las dos hormonas principales que conforman o que hacen parte del juego de la regulación o homeostasis de lo que es la regulación del azúcar en el páncreas. Principalmente, también tenemos otras hormonas que ya son un poquito más secundarias, como por ejemplo está el cortisol, está también la adrenalina y la hormona del crecimiento. Ya, pero estas son un poquito más secundarias que pueden ocurrir por otros factores, como por ejemplo el estrés crónico o estrés elevado. Entonces, esas serían las principales hormonas que conforman parte de lo que es la regulación de la glucosa en el cuerpo humano. Ujú. Muy buenas tardes. Quien les habla soy Heidi Krumbay. Una de las segundas preguntas que le voy a realizar el día de hoy es ¿cuál es el mecanismo de acción de la insulina y cuál es su papel en el metabolismo de la glucosa? Bien, como les decía, el mecanismo de acción de lo que es la insulina es pues hacer que que el azúcar pueda entrar, pueda salir de la sangre para poder entrar a otros tejidos. Es decir, que permite que este azúcar que está en sangre no se vaya acumulando, sino más bien pueda transitar a lo que ya les decía anteriormente, el tejido adiposo, por ejemplo, el músculo liso, en el hígado, y cabe recalcar que aquí todas cumplen, al menos en lo que es el tejido adiposo, en el músculo liso, cumplen la función de glucólisis, o también, por ejemplo, cuando una persona está en ayuno o al menos no ha comido, no ha ingerido azúcar durante un tiempo, sirven como mecanismo em, se guardan allí como para proporcionar energía al cuerpo, ¿ya? Son una fuente de energía. Sin embargo, en lo que es el hígado, allí cumplen otro papel. Ya, ahí no se almacena más bien tal como glucógeno o como azúcar, sino más bien tiene otro proceso que es promover la síntesis de producción en cuanto a lo que es proteínas y grasas. Ya. Es decir, en el hígado no se va a acumular como azúcar, sino más bien se va a sintetizar en proteínas y grasas. ¿Sí? Cabe recalcar, a diferencia del músculo y del tejido adiposo, donde sí va a cumplir el papel como fuente de energía. Entonces, este es el mecanismo de acción
que cumple, pues. Bueno, como tercera pregunta, ¿qué factores pueden contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina? Bien, los factores van a variar un poco según el caso de diabetes que estemos tratando. En este caso clínico estamos hablando de una paciente con diabetes tipo 2, que los factores principalmente son el sobrepeso. En este caso la paciente no tiene sobrepeso, al contrario, nos refleja de que ha tenido una baja de peso, pero este es uno de los factores en lo que es la diabetes tipo 2. ¿Por qué el sobrepeso? Porque entonces se almacena mucha grasa abdominal y esto hace que se alteren las hormonas en nuestro organismo y entonces va a provocar una alteración en cuanto a lo que son los receptores de la insulina. Entonces ya no va a ser que éste cumplan su función. Por eso es que el sobrepeso es considerado como un factor que contribuye al desarrollo de resistencia a la insulina. ¿Qué otros factores también encontramos? Son el consumo de azúcares, por eso decimos que la alimentación es importante en pacientes sedentarios, em, también está la predisposición genética y ya un poco menos, pero también es considerado el envejecimiento. Ajá. Esto sobre todo en este caso que estamos hablando de pacientes con diabetes tipo 2, porque por lo general, si hablamos de diabetes tipo 1, es un poquito más lo que son los estilos de vida, porque incluso esto lo pueden adquirir personas jóvenes, que ya estamos hablando de un paciente que ya no puede secretar la insulina como tal. En este caso estamos hablando de la paciente que ella tiene por predisposición genética un tipo de insulina tipo 2 donde todavía es manejable y no tiene que necesariamente ser una paciente insulino dependiente porque su cuerpo todavía genera la insulina, sin embargo no es muy bien captada o receptada por las células del organismo. Ujú. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo se clasifican los diferentes tipos de diabetes y cuáles son sus características principales? Como les comentaba, en este caso les mencioné dos tipos de diabetes, son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y también encontramos la diabetes gestacional. Hay otros tipos de diabetes, pero estos son los principales. Diabetes tipo 1, ya les mencioné que es en casos de pacientes que el cuerpo ya no genera la insulina y tienen que ser insulino dependientes. Pacientes con diabetes tipo 2 que todavía su cuerpo genera la insulina, pero no es bien ya es generada, pero en cantidades insuficientes, ¿ya? La diabetes gestacional que se presenta durante el embarazo y que desaparece generalmente en el posparto. Puede generar, sí, complicaciones mucho más adelante, sí, sí puede generarse, volver a aparecer y generar complicaciones, sí. ¿Qué complicaciones a largo plazo pueden seguir si la diabetes no se controla adecuadamente? Ya. Algunas de las complicaciones pueden aparecer en la vista. Por ejemplo, puede aparecer la retinopatía diabética, pueden aparecer también en la pierna o en el pie, lo que es el pie diabético, puede aparecer la neuropatía diabética, puede aparecer también otra de las complicaciones, es a nivel renal, la insuficiencia renal. Entonces, esas serían como que las mayores complicaciones que pueden aparecer si no es tratado a tiempo, ya sea farmacológica o no farmacológicamente. Y si, por ejemplo, sobre todo si el paciente no cambia también con sus estilos de vida. Buenas. Como última pregunta sería, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado para esta paciente, incluyendo tanto el manejo farmacológico con las medidas no farmacológicas? Ya. En esta paciente, la del caso clínico, todavía se puede rescatar un tratamiento farmacológico y en todos los pacientes igual aplica el tratamiento no farmacológico. En esta paciente con diabetes tipo 2 se rescata, por lo general se suele empezar con un tratamiento con metformina. Em,
Generalmente las dosis varían como que entre 500 miligramos hasta máximo 2000 miligramos al día, farmacológicamente, en este caso de paciente tipo 2, ya, con metformina. En lo que es no farmacológico, em, ya saben, los estilos de vida, reducir el azúcar, evitar el sedentarismo, em, lo básico, hacer ejercicio. En lo que es diabetes tipo 1, la mayoría de los pacientes, como ya les mencionaba, que estos ya no generan insulina por su propia cuenta, su cuerpo ya no lo hace, entonces, por lo general, estos sí suelen ser insulinodependientes. En los pacientes tipo 2, volviendo al caso, hay casos que sí se llegan a presentar en los que deben ser parcialmente aplicarles insulina, pero es de forma parcial. En el caso de los diabetes tipo 1, ellos no pueden suspender porque ellos ya no la generan. Entonces ellos no pueden suspender la aplicación de insulina. Entonces ellos tienen que ya aplicarse de por vida. Estos serían los tratamientos no farmacológicos y los farmacológicos. Listo. Este es el caso práctico número 2. Caso práctico número 1. Le damos gracias a la licenciada Yadira Núñez. Esto fue nuestro grupo número 3 y muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Pasen bien.